Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Cristian, soy profesora de matemática. Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Hoy vamos a ver cómo se calculan los percentiles según si la distribución está sin organizar, organizada pero en frecuencias simples o en intervalos de clase. Cada uno de ellos vamos a acompañar con un ejemplo para que se entienda más. Preparen el mate y vamos directamente a los números. Bueno, cuando los datos están sin organizar, para calcular el percentil tenemos que hacer los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que ordenar los datos siempre de menor a mayor, en forma creciente. En segundo lugar, tenemos que calcular el índice I. ¿Cómo? Haciendo el producto entre el cociente de P y 100 y el tamaño de la muestra. De esa manera calculamos I. Y luego tenemos que ver si I nos da un número entero o nos da un número que no pertenece al conjunto de los números enteros. Si I nos da un número entero, tenemos que hacer para encontrar el percentil, la posición en la que se encuentra, tenemos que hacer la semisuma entre el valor de la variable de I y la siguiente posición. Tenemos que sumar y dividir por 2, hacer la semisuma o promedio. Ahora, si nos da un número que no es entero, entonces la posición es el valor de x que está en la siguiente posición de y. De esta manera encontramos cuál es el valor que nos deja a izquierda tanto y a derecha el otro 100 menos p%. ¿Está? Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la inasistencia clase en un cuatrimestre en una determinada materia. Se les preguntó, ya está ordenada la información de menor a mayor, el tamaño de la muestra son 15 personas. Queremos encontrar D2, el decil 2, o sea, que nos deje el 20 a izquierda y el 80 a derecha. Encontrar el decil 2 es lo mismo que encontrar el percentil 20. Ya cumple que está ordenado de menor a mayor, ahora tenemos que calcular el índice. Entonces vamos a calcular I haciendo 20, porque es el percentil 20 sobre 100 por 15. ¿Sí? Esto simplificamos, acá nos queda 1, 5, o sea que I nos da 3. O sea que en definitiva el percentil 20 es el valor de la variable que se encuentra en la posición 3 más el valor de la variable que se encuentra en la posición 4 sobre 2. Fíjense que z nos da un número entero. ¿Está? Entonces, tenemos que hacer el promedio entre el valor de i, el x que está en la posición i, y x, el valor de x de la variable que está en la siguiente posición. Bueno, ¿cuál está en la posición 3? Contamos posición 1, posición 2, la posición 3 es 0 inasistencias. Posición 4, 0 inasistencias, esto nos da 0. O sea que el 20% de los alumnos tuvieron 0 inasistencia o menos, ahí está, fíjense la interpretación, y el restante 80%, el 100 menos P, tuvo 0 inasistencias o más. Otro, fíjense, queremos calcular el cuartil 3. Cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. Entonces, en primer lugar, calculamos el índice, va a ser 75 sobre 100 por 15. Esto es 3 cuartos y esto nos va a dar entonces 45 cuartos. 45 cuartos, 11,25. ¿Qué pasa? El subíndice I nos da un número que no es entero. Entonces, el percentil P es el valor de x que está en la posición siguiente. Entonces, es el valor de x que está en la posición, si es 11,25, en la posición 12. Contamos los datos ordenados, 4, 6, 8, 10, 12. 3 inasistencias. ¿Cuál es la interpretación entonces? El 75% de los alumnos tuvo 3 inasistencias o menos y el 25% restante tuvo 3 inasistencias o más en un cuatrimestre. Bueno, cuando los datos están organizados en frecuencia simple, tenemos que seguir la misma idea de calcular el índice
e identificar si el índice es un número entero o no es un número entero. ¿Tá? Vamos a verlo eso con un ejemplo. Tenemos nuestra tabla, la de siempre, cantidad de hijos por familia. Tenemos los valores de la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada menos que. Queremos calcular el percentil 15 y el percentil 93. Para el percentil 15, el índice va a ser 15 sobre 100 por el tamaño de la muestra, que es 20. ¿Tá? Simplificamos, esto nos queda 1, esto nos queda 5, acá entonces esto da 3. 3 es un número entero, entonces el percentil 15 va a ser igual a la suma del valor que está en la posición 3 y el valor que está en la posición 4 sobre 2. Posición 3 más la posición 4 sobre 2. Ahora, ¿dónde miramos esos valores? Para mirar esos valores tenemos que ayudarnos de la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a mirar en esta última columna hasta dónde va el valor 3 y la posición 4. La posición 3 está acá, o sea 0. Y la posición 4 también es 0. O sea que esto da 0. ¿Tá? Entonces el 15% de las familias tienen 0 hijos o menos y el restante 85 tiene 0 hijos o más. Para el percentil 93, hacemos el cálculo del índice. Va a ser 93 sobre 100 por 20. O sea que esto se va, acá queda 1 y 5 y va a quedar 93 dividido 5. Eso da exactamente 18,6. O sea que el percentil 93 va a ser el valor de X que está en la posición 19, la posición siguiente. Miramos, hasta acá tenemos 4 datos, hasta acá tenemos 9 datos, hasta acá tenemos 18. Nosotros estamos buscando en la posición 19, o sea que está acá. ¿Cuál es el valor de la variable? 3. Entonces decimos, el 93% de las familias tienen 3 hijos o menos y el restante 7 tienen 3 hijos o más. Finalmente, cuando los datos están organizados por intervalos de clase, tenemos que seguir el siguiente paso. Primero calcular el índice, como siempre, y luego, para calcular el percentil, tenemos que aplicar esta fórmula. El límite inferior en el que se encuentra el percentil, el límite inferior del intervalo en el que se encuentra el percentil, más el producto entre la amplitud de cada intervalo por el cociente entre P sobre 100 por N menos la frecuencia acumulada menos que del intervalo anterior que contiene el percentil y la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil. Vamos a intentar explicar esta fórmula con este ejemplo que tenemos aquí en el pizarrón. Siempre la variable X cuenta el peso de 40 varones adultos medidos en kilogramos. Tenemos los intervalos de frecuencia, de amplitud cada intervalo 10, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada menos que. Queremos hallar el percentil 30. Entonces en primer lugar vamos a calcular el índice. Va a ser 30 sobre 100 por 40 varones. Entonces esto se va, acá tenemos, este se va y queda 12. El índice es 12. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué nos indica este 12? Estaremos más o menos en la posición 12. Entonces tenemos que mirar en la frecuencia acumulada. Hasta aquí tenemos 3, hasta aquí tenemos 8 datos y acá se suman 9 y llegamos a la posición 17. Por lo tanto, nuestro percentil 30 se encuentra en este intervalo, acá, entre 60 y 70, en este intervalo acá. Entonces vamos a mirar esta información y vamos a necesitar también la frecuencia acumulada menos que del intervalo anterior. Entonces, límite inferior del intervalo es 60 más P 30 sobre 100 por el tamaño de la muestra 40 menos
la frecuencia acumulada menos que del intervalo anterior. O sea que si acá tenemos el intervalo anterior es este, o sea 8 es la frecuencia acumulada. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene el percentil, o sea 9. Todo eso por la amplitud de cada intervalo, o sea 10. Entonces el percentil 30 va a dar, calculamos, 30 sobre 100 por 40 menos 8, todo eso dividido 9 por 10, y le sumamos el límite inferior que es 60, y esto nos da 64,4 periódico. Entonces, el 30% de los varones adultos pesa 64,4 kilos o menos, y el restante 70% pesa 64,4 kilos o más. Estimados estudiantes, espero que se haya entendido la clase de hoy, cómo calcular los percentiles si los datos están sin organizar en frecuencia simple y con intervalos de clase. Les haya ayudado los ejemplos. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada clase. Hasta la siguiente.